Saludos amigos donde quiera que se encuentren, les mando un fortísimo abrazo. Bueno, la sección de esclarecimiento o Hasbará, que espero que sea mucho más frecuente, vino Esther y trajo hoy a su amiga Patricia, quien nos va a hablar un poco de cómo está la situación, de qué ha pasado desde el 7 de octubre, qué va a pasar, cómo manejarnos, un poco para esclarecer qué es lo que necesitamos y es la manera más fácil y más útil que todos y cada uno de nosotros podemos realizar en favor de la paz, no solo por el Estado de Israel y los judíos, sino porque se ha visto amenazado el mundo entero. Y eso es algo que preocupa a todo el mundo y que es necesario. Espero que les guste esta sección. Patricia estuvo fenomenal, es una mujer muy inteligente, muy trabajadora. También espero que sea asidua a este canal. Muchas gracias a Patricia y espero que todo el que quiera venir a este canal lo haga en función de trabajar por el esclarecimiento. No se olviden de suscribirse. Es importante mandárselo a todo el mundo para que sigamos haciendo un trabajo de crecimiento. Gracias. Bienvenida, Pati. ¿Cómo estás? Preséntate, porfa. ¿Qué tal, Alberto? Mucho gusto y antes que nada, muchas gracias a ti por la labor que estás realizando. Mi nombre es Patricia. Como mucha de la gente que estamos aquí en Israel, estamos intentando realizar un trabajo de esclarecimiento acerca de lo que pasa en Israel para justamente llevarle al mundo la verdad de lo que realmente está pasando, de lo que está pasando tanto con las agresiones que recibimos en cuanto a la masacre del 7 de octubre, a la gente secuestrada, que aún no tenemos noticias de si están con vida, si qué es lo que está pasando, dónde están, que es un problema terriblemente angustiante para todos. El ataque de Irán el sábado pasado fue un ataque terrible que gracias a Dios fue el 99% de los misiles y de los drones repelidos, pero sin embargo Irán ya salió a mostrarse como que fue una cosa de autodefensa. ¿Dónde está la autodefensa si son ellos los que agredieron? Y en el mundo lo que transmiten es eso. Pobrecitos, perdón. Fue un ataque masivo, fue una masacre la del 7 de octubre. Y sin embargo, con una facilidad única, de forma muy inteligente, rápidamente ellos logran transformarse de victimarios en víctimas. Y eso es algo para lo que tenemos que trabajar en forma conjunta. Los judíos en total somos 15 millones en todo el mundo y tenemos por el otro lado una población musulmana de 1.500 millones de personas. Y no estoy diciendo que todos esos 1.500 millones de personas sean islamistas radicales, pero entre ellos sí hay muchísimos. Entonces, si no colaboramos todos nosotros con una tarea de esclarecimiento, esto es un trabajo imposible, porque Occidente tiene que entender que esto no acaba con Israel. Israel es el principio. Hace años que hay llamados de los radicales islámicos a destruir Occidente, a volver a instaurar un califato, y la gente parecería ignorarlo, o realmente no parecería, lo ignora, y son las democracias del mundo las que están en riesgo, no solamente Israel. ¿No te llama la atención eso? Eso a mí particularmente lo que más me llama la atención y una de las razones por la que yo voy a trabajar, o sea, yo, como te dije, voy a trabajar en todo, voy a ayudar, voy en lo que yo pueda, pero la realidad es que a mí lo que siento que necesitamos es aclararle al mundo que los judíos no somos el problema, que somos un leitmotiv a lo mejor, que somos el conducto para llegarle a las masas, pero que esta gente quiere acabar con el cristianismo, con los mismos musulmanes que no profesan el islamismo extremo que ellos profesan, con los budistas, con todo el que no sea como ellos quieren. Es importante que el mundo lo sepa. Por Es eso, así como... Ajá, dime. por eso que tenemos que trabajar mancomunadamente
como para que realmente despertara Occidente. Hay países que ya han despertado, como por ejemplo Holanda. Dinamarca hoy en día es consciente de los problemas que se ha autogenerado, pero hay un problema que es básico, que es Occidente y entre los países occidentales, incluyo Israel, por más que estamos en Medio Oriente, siempre ha creído que se puede dialogar y llegar a acuerdos con los países radicales islámicos desde una perspectiva y desde una mentalidad occidental. La mentalidad no es igual y en la medida que uno intente generar, que es lo que ha pasado en Europa, por ejemplo, Europa pensaba que albergar refugiados de países árabes iban a lograr que la gente se adaptara a la cultura, ya sea de los países anglosajones o incluso de Latinoamérica, donde han llegado. Pero la voluntad de ellos no es de adaptarse, porque la religión no se los permite, porque está desde el mismo Corán la idea de salir y conquistar al mundo, que hay que convertir a toda la gente al Islam. Entonces, si Occidente viene pretendiendo hasta ahora tener respuestas occidentales para un problema cuya mentalidad no es acorde a la mentalidad occidental, es imposible. Sucedió acá, por ejemplo, cuando el gobierno de Yitzhak Rabin y Shimon Peres, que intentaron firmar un acuerdo de paz con Arafat durante el gobierno de Clinton en Estados Unidos. Y no se pudo, porque entre otras cosas, por ejemplo, Shimon Peres lo que pretendía era que en Judea y Samaria, en Gaza, se llegaran a tipos de vida y a lo que se ha realizado en Israel, por ejemplo, la creación de kibutzim, creación de sistemas cooperativos que le permitiesen avanzar. Pero eso no es lo que a esta gente le interesa. Por eso es que quieren instaurar la Sharia, la forma de vida islámica en todo Occidente. Y se segregan. No es que se adaptan y como ha hecho, por ejemplo, el pueblo judío. El pueblo judío, en todos los países en los que ha vivido, se asimila al tipo de vida del país en el que vive. Y en este caso no sucede lo mismo. Entonces la confrontación siempre va a ser perpetua, porque antes que nada hay que entender lo que es la cultura islámica, la islamista radical, como para poder ver qué posibilidades hay de acuerdos reales. Porque si tú tienes que en el mismo Corán dice matadles donde les encuentres en relación a judíos, todo lo que ellos consideran infieles, es imposible. ¿Qué proceso de paz puede haber? ¿Qué proceso de paz puede haber con, por ejemplo, en todos la mentalidad islamista radical, morir en nombre de Alá es lo más importante? Y si se están educando a niños en el colegio, adoctrinándolos para salir a inmolarse inclusive, con el beneplácito de los padres, ¿qué se puede esperar con otros países? ¿Qué se puede esperar con otras culturas cuando un padre está dispuesto a que su hijo se mate en nombre de Alá? Hay una cosa que importante que visualicé
el sábado con el ataque de Irán. Hubo como un movimiento, como un despertar un poco de algunos países occidentales fuertes, bien sea porque están preocupados por su propia seguridad o porque querían a estabilizar algunas cosas en el mundo. ¿Tú sientes que esa fue una respuesta valiosa, legal? Sí, pero me refiero a que fue algo que realmente lo hicieron porque necesitaban hacerlo, porque lo querían hacer. ¿Fue importante o no fue importante? No, importante fue. Ahora, de otra manera, si no hubiera habido colaboración, aquí hubo una acción planificada y conjunta como para repeler este ataque. De otra manera no hubiera podido tener un 99% de éxito. Porque inclusive los Estados Unidos habilitaron a Jordania para que derribara cualquier tipo ya sea dron que pasara o lo que fuese. Cualquier tipo de Entonces, ataque, sí, por supuesto. claro, y eso no implica que Jordania esté plenamente a favor de Israel. Sí hay en juego intereses de todas las partes. Yo no creo que sea un despertar en sentido de apoyar a Israel en forma completa, pero sí creo que Israel es un socio importante para lo que son las potencias y lo que son los países occidentales. Lamentablemente, siempre es a costa de nuestra sangre y llegan a apoyarnos a último momento, de nuestra sangre y de nuestro dolor. Pero sin haber tenido en este momento el apoyo tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos, que estaban repeliendo los misiles que venían del Yemen, que pasaban por suelo iraquí y el jordano, más todo lo que se hizo desde Israel, con la cúpula de hierro, con la aviación, hubiera sido imposible. Entonces, no sé si imposible, pero no hubiéramos llegado a un 99%. No, no, yo te entendí perfecto y aparte se puede haber, Israel se puede haber visto comprometida bélicamente con el ejército, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, Estoy claro de que el mundo, que lamentablemente tenemos que llegar a extremos para que el mundo se dé cuenta. Mira, yo tengo un amigo, muy amigo, un gran amigo, que hace 40 y pico de años me dijo: Alberto, Europa va a ser de los musulmanes en el 2020. Pero me lo dijo hace 40 años. Mm. Y he visto lo que ha pasado en Suecia, que en un pueblo de Suecia que la policía no pudo entrar. También a mí me llamó muchísimo la atención el ataque en Francia. Esto no es algo no es información que yo tengo, es algo que yo leí en otra parte, que puede ser veraz, porque suena a que es veraz, de que había advertencias de que algo así podía pasar y no le prestaron atención. Inclusive después de lo que pasó en Francia, en Bélgica también hubo un atentado fuerte y se lo advirtieron y no les prestaron atención. Yo creo que es hora de que el mundo abra los ojos de que estamos en un problema todos, absolutamente todos. Yo creo que hay sitios donde paulatinamente están tomando conciencia, pero que han llegado tarde. Por ejemplo, en Holanda ganó un primer ministro que está totalmente en contra de todo lo que está sucediendo. O sea que si el pueblo lo vota, es porque quieren terminar con la islamización en Holanda. Pero lamentablemente hay tantos intereses creados que es muy difícil. Mira, por un lado tienen lo que necesita Europa, ya sea Europa y Estados Unidos
de los países árabes, como por ejemplo el petróleo. Y por otro lado, también necesitan a Israel. Eso fue algo histórico inclusive, porque ¿por qué se instalaron aquí siempre todos los imperios? Porque Israel es el único paso terrestre que une Oriente con Occidente. ¿Sí? Por eso es que siempre tenían que venir e instalarse aquí para poder llegar a asegurar sus líneas comerciales, como por ejemplo el camino de la seda. Si no, tenían que dar toda una vuelta a través de África, mientras que así llegaban directamente desde el Mediterráneo, y desde el Mediterráneo llegaban para todo Oriente. Entonces, eso aún sigue existiendo, ¿sí? Porque fíjate lo que pasa con los hutíes. Ellos cierran un estrecho y todo el mundo tiene que estar dando toda la vuelta. Mientras que entrando por el Mediterráneo, Israel sigue siendo un lugar estratégico a pesar de la aviación. Entonces, está el interés en preservar las relaciones con Israel, porque Occidente, así como no se preocupa de sus propias sociedades, del riesgo que corren, yo creo que no es que no se preocupan, que no saben cómo manejarlo, por esto que hablábamos de que las culturas son tan diferentes, que creen que, por ejemplo, o creían que brindándoles buena educación, o sea, nivel de calidad educativa pública que tienen en los países occidentales, salud, posibilidades de prosperar económicamente, educacionalmente, con eso solucionarían todo, como para que todos los refugiados que llegaron pudieran adaptarse y asimilarse a sus culturas. Pero no, porque es gente que ha sido formada en niveles de extremismo religioso que no les permite la apertura hacia otras mentalidades No, y en hacia eso otras yo estoy claro. culturas. Yo creo que para entender la solución tenemos que entender cuál es el problema o cuál es la manera de verlo de ellos. No hay manera, hay gente con la que no se puede discutir, con la que no se puede hablar. eh, Mira, yo me acuerdo mucho, esto lo voy a banalizar un poco. Hace muchísimos años que fui a un restaurante asiático y le pedí alguna recomendación. Me dice, las recomendaciones que tengo no son para occidentales. Así mismo, él así mismo me lo dijo. Usted no va a comer, usted no va a comer eso. Y yo me vino a la cabeza porque me parece apropiado, quizás para ponerlo de una manera jocosa, el problema que hay, que yo sé que es así, es que lo sé. Eh, por eso estoy trabajando, por eso hay veces que los discursos no son para gente como nosotros dos, que no son para gente que ya entiende que tenemos un problema, pero el discurso que yo necesito de ti ahorita es que nos enseñes a las personas de a pie, a la diáspora, que somos los mismos judíos, pero somos diferentes. Ustedes viven con una mentalidad, en una guerra, con una situación, y nosotros a la hora de la verdad, a las 11 de la noche nos acostamos a dormir y se acabó. No hay miklat, no hay refugios, no hay tal. Esa es la pura verdad Sí, sí, y sí, sí. tenemos que asumirlo así. Pero, ¿qué qué recomiendas tú primero y el grupo de personas con el que estás trabajando para que nos activemos un poco más, para ayudar al mundo a entender de que nosotros no tenemos cachos y cola? Mira, eso, particularmente, yo parto de una base que los mismos judíos desconocemos nuestra historia y que muchos de los judíos que incluso apoyan a los palestinos son judíos que no quieren verse a sí mismos, han terminado de alguna manera creyendo que ellos son el estereotipo
que tiene el antisemita del judío. Entonces, pretendiendo alejarse, como diciendo, no, yo eso no soy. Entonces, se vuelven en contra del judaísmo porque por temor. Y por otro lado, los judíos tenemos una cultura muy de culpa. De enseguida queremos hacernos responsables y decir, uy, nosotros somos los culpables. Y no somos culpables. Sí, por ahí de determinadas cosas, como esto que hablábamos antes, de no habernos dedicado al esclarecimiento. Pero el problema para mí fundamental en la diáspora es que la gente tiene un total desconocimiento, porque seguir las noticias no es conocer, es seguir las noticias que en la mayoría de las ocasiones son tendenciosas. Entonces, el Son pagadas. conocimiento, tal cual, tal cual. Entonces, mantenerse informado en base a lo que se puede ver en redes sociales o en la televisión, no forzosamente va a ser bueno. Pero en cambio, cuando, por ejemplo, tú sabes que el discurso propagandístico islamista se basa en mentiras tales como, por ejemplo, ellos dicen que la mezquita Al-Aqsa es un lugar sagrado para el Islam porque desde allí ascendió Mahoma al cielo en el año 622. Ahora bien, Mahoma murió en el año 632 en Medina y la mezquita Al-Aqsa fue construida en el año 698. Entonces, ¿cómo pudo haber Mahoma subido al cielo desde un lugar inexistente? Entonces, No, mira, te voy a interrumpir porque sí. cuando tú dices de que hay algunos judíos, Mm. judíos que se vuelven en contra, yo realmente a esa gente no le presto atención. Es como el gay que dice, yo soy pro Palestina, que si huele Palestina a kilómetros lo, lo decapitan. Es como las mujeres que dicen que vamos a defender a Palestina y que no saben el maltrato que sufren las mujeres, que estamos seguros, mire, hay una cosa que el mundo tiene que entender. Si les dan la posibilidad a las mujeres a reclamar o a salir de esa tortura que tienen, lo harían. No lo pueden hacer, no lo pueden decir. Entonces, Depende en dónde. Depende en dónde, Alberto. bueno, pero Porque oye, en Irán estuvo habiendo un movimiento fuerte de mujeres que salieron a manifestarse, pero lo han pagado con sus vidas. es Cosa que que no los, pasa en las mujeres que apoyan al Hamas. Fíjate qué diferencia. pero por eso yo te estoy diciendo de que una mujer se ponga en favor del extremismo islámico es lo mismo que un judío se ponga en contra del judaísmo, lo mismo que una mujer piense de que hay que defender Gaza por alguna razón que ni siquiera que ella misma desconoce. Entonces yo por eso te iba a pedir que a mí ese judío que... Pero no, Alberto, porque el factor en común entre ambas personas, ¿sí?, es la ignorancia. Entonces, al Ok. haber ignorancia, las masas son arrastradas por cualquier tipo de liderazgo que pretenda arriarlos para un sitio. Pero es por eso que yo te lo digo, vamos a usar a los que no, son menos ignorantes, porque todos somos ignorantes de alguna manera. Es lo que tú dices, no, no estudiamos la situación, no estamos pendientes, sino que escuchamos las noticias o vemos ahorita las redes sociales y ahí formamos una opinión que obviamente es laxa, es absolutamente... no es sólida, pues. La opinión que nosotros tenemos por lo que leemos no es sólida, es aberrante más bien. Entonces, ¿qué Pero ¿cuánta hacemos? gente lo conoce, Alberto? ¿Cuánta gente conoce la verdad? Para la gente mayoritariamente, para la gente que está en contra,
ni siquiera nosotros sabemos que es una gran mentira. Pero ese es mi punto. ¿Qué podemos hacer nosotros? Vamos a ser proactivos tú y yo en este momento. Por ejemplo, en nuestro espacio de Facebook hay muchísima información valiosísima acerca de estas cosas. Hay mucha información, por ejemplo, cosas que la gente desconoce. Sin información correcta no se puede rebatir a la mentira. Pero, obviamente, nosotros a quienes tenemos que acceder, y en eso estoy en total de acuerdo contigo, es a la gente que es que ni tiene la cabeza quemada por el discurso pro-palestino, ni está enteramente a favor de Israel por el desconocimiento. Y a esa gente es la que nosotros tenemos que llegar, porque esa gente sí acepta datos concretos. El que está ya con la cabeza lavada, no, pero sí aquellos que por desconocimiento ni siquiera saben cómo salir a refutarles a aquellas personas que los agreden. Porque nosotros, por ejemplo, estando con grupos, realizando encuentros por Zoom, mucha gente de Latinoamérica nos ha comentado que gente que eran amigos, de pronto empezaron a tratarlos mal, a agredirlos por la situación que ahora está imperando. Pero esa gente antes no los agredía. Ahora los está agrediendo porque desconoce. Entonces imagínate que si cada persona que está en el exterior tuviese conocimientos para refutarle a esa persona que no está convencida por los islamistas, que ha escuchado esto de que Israel está haciendo un genocidio. A ver, si Israel quisiera hacer un genocidio, necesitaría enviar tropas al frente. No, bombardea todo indiscriminadamente. Si Israel quisiera hacer un genocidio, avisaría en forma previa con folletos avisando dónde van a realizar los ataques como para que la población civil se ponga a resguardo. Israel hasta envía por WhatsApp mensajes para que la gente sepa dónde se va a atacar. ¿Y quién sabe eso? Nosotros en Israel. ¿Cuánta gente en el exterior lo sabe? Entonces, ese tipo de información es información con la gente, que la gente tiene que contar con ella. Si no, no hay esclarecimiento, Alberto. Somos los primeros que tenemos que ser embajadores de nuestro pueblo. Y no forzosamente todos conocemos lo que sucede. Claro, eso es exactamente lo que yo estoy tratando de hacer, exactamente. Ahora que tenemos, porque cada uno de nosotros tiene la posibilidad de lo que no teníamos antes, que le podías contar a 2 vecinos y a 3 primos. Hoy en día tienes un mundo de 100, 200, 500, 1000 personas en tus entornos, con tus chats del colegio, del club, del trabajo, etcétera, etcétera. Yo simplemente le pido a la gente que invite al mundo a hacer un roleplay, a ponerse en el lugar de la gente en Gaza que ha tenido que, a través de los años, aguantar lo que no quieren, muchos de ellos. No quiere decir, sí hay muchos... Te doy un ejemplo, Alberto, ¿cómo? disculpa. Te doy un ejemplo, si quieren o no quieren. Cuando una población está sometida al hambre y al adoctrinamiento, es difícil que no quiera. Hay un ejemplo que dio un propio palestino, por eso yo invito a la gente antes que nada a tener conocimientos. Ustedes decían, en nuestra página en Facebook pueden llegar a mucha información. Un palestino jordano cuenta de un amigo suyo que trabajaba en una panadería 12 veces por 12 horas por día. Este señor sacaba por mes $2 de sueldo. ¿Sí? Ese es el salario que él percibía trabajando 12 horas diarias. Al mes
ganaba $2. Un día vienen a la panadería de este señor, los del Hamas, y les dicen, mira, nosotros necesitamos construir un túnel debajo de tu panadería y te pagamos $50 por esto. ¿Esa persona te parece que se va a negar? Entonces, eso es lo que pasa desde el hambre, desde la situación a la que sometieron a su propio pueblo, los pueden llevar hacia donde quieran. Eso es importante que lo hayas dicho, muy, muy importante. Porque es que todos, cuando somos padres, cuando somos familia, cuando somos hermanos, cuando tenemos situaciones y te dicen, mira, si no haces esto, mato a tu familia, si no haces esto, no come tu familia, si no haces... Ya se acabó el heroísmo, se acabó, inmediatamente se acabó. Y ahí justamente tiene la gran diferencia. Porque los padres de los islamistas radicales no les importa de la vida de sus hijos. Es más, los educan para que salgan a inmolarse. ¿Dónde está el amor del padre? Entonces, ¿dónde está el mundo que no sabe de eso? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que la gente lo conozca? ¿Sí? Porque cuando se ven esas imágenes de las criaturas en los colegios, emulando ataques, chiquitos de 5 años, de 6 años ya, ¿sí? Sí. Y gritando consignas del Hamas. Yo no creo que haya pocos gazatíes que estén en contra del Hamas, porque es con lo que han crecido, sobre todo los jóvenes. Es verdad. Tenemos unos minuticos más, te los voy a dejar a ti para que cierres, para que nos des algún tip de Asbará, algún consejo o lo que tú quieras decir, Patricia. Hay libertad, aquí sí hay libertad, puedes decir lo que tú quieras. Eso me alegra. Mira, yo creo que antes que nada no hay que victimizarse. Tampoco nosotros podemos mostrarnos ante el mundo como víctimas. Sí debemos lograr que la gente en Occidente tome conciencia de que ellos son víctimas potenciales. No hoy, será mañana, pero estamos hablando de pueblos que quieren instaurar el califato. Nosotros lo que tenemos que hacer desde la Asbará es generar una identificación con todos aquellos pueblos occidentales que saben que tienen el peligro dentro de sus países. Lo que pasa con los iraníes en toda América Latina, por ejemplo. En Bolivia hay células del Hezbollah activas, tanto como la triple frontera, Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Sí? Y ellos son los principales promotores del narcotráfico porque ellos se financian a través del narcotráfico. Entonces, hay niveles de violencia que están existiendo, por ejemplo, en Argentina, por problemas que genera el narcotráfico, pero resulta que están también los iraníes detrás del narcotráfico. Jamás se financia a través del narcotráfico y a través de bitcoins, a través de operaciones semiocultas. Entonces, si creemos que esto no es parte de algo mayor que nos involucra absolutamente a todos, que nos pone a todos en riesgo, estamos equivocados. Por eso lo que yo llamo a la gente es a informarse correctamente, y esto es parte de lo que nosotros hacemos a través de nuestro sitio en Facebook, que se llama Gente de Medio Oriente, porque ahí la gente puede ver de primera mano, ¿sí?, por ejemplo, a los jefes espirituales musulmanes llamando a aniquilar a todos los infieles, llamando a restaurar el califato, cómo los padres
de lugares islamistas les importa más que sus hijos mueran en nombre de Alá. Lamentablemente, el Islam es una religión que depende de las interpretaciones que cada quien hace, valora más la muerte en nombre de Alá que la vida, porque la recompensa está dada en el más allá. Y si uno no puede valorar su vida hoy, aquí y donde estamos, en este mundo, no hay posibilidad alguna de mejor, de vivir mejor. Entonces, el gran problema y que lo que todos tenemos que saber para generar un esclarecimiento real es saber esas cosas. Que la vida, desde el momento que no le das valor a la vida de tu propio hijo, Alberto, es imposible. Lo sé, lo sé. Patricia, estuviste muy bien. Te agradezco muchísimo que hayas venido al canal. Le doy gracias a Esther por traerte. Te felicito por el trabajo que están haciendo. Las felicito porque es un trabajo increíble en el cual yo me siento absolutamente comprometido a seguir trabajando, ayudando, a hacer esclarecimiento. Y créanme, yo lo voy a repetir. Por supuesto que primero yo soy judío que otra cosa. Pero me preocupa que la gente no entienda de que no es un problema étnico con los judíos. Es un problema étnico, pero es un problema étnico con todas las etnias. Por favor, entiéndanlo así. Claro, pero... Que a nosotros nos atañe, nosotros como judíos, estamos aquí como judíos, defendiendo lo nuestro, sí, pero es un problema mundial. Está más claro que lo que pasa es que es más fácil llegar a todo el mundo a través del odio a los judíos, porque eso lo comparten. Pero es que siempre el populismo también usa a los judíos o a las minorías. Totalmente. Yo estoy clarísimo. Esto es como un río, es como la corriente que se va llevando todo por delante y se va masificando, como una luz, que la nieve empieza bajando una bolita y llega abajo siendo gigante, y así eso lo hacen y lo han logrado porque lo logró Hitler. Los judíos no solo eran los menos, que también eran los más, que pagaban impuestos, que tenían educación, que proveían todo eso, y sin embargo los utilizaron para su propio movimiento y lo lograron en aquel momento, pero no vencieron. Y no van a vencer. Decime una cosa, ¿cómo puede ser? Si fuésemos tan poderosos como quieren pintarnos para odiarnos, no tendríamos los problemas que tenemos, porque tendríamos realmente... ¿Vos estás preguntándome cómo hacer esclarecimiento, cómo hacer asbará? Quiere decir que no somos los dueños de los medios, porque si no, no necesitaríamos de esto. Absolutamente. Buen punto. Para terminar, muy buen punto. Te mando un beso, un abrazo. Igualmente, espero poder ir en un futuro no muy lejano a Israel y compartir con ustedes y darles un abrazo. Amigos, no hagan más que darle like a esto. Mientras más like, mientras se lo pasen a todo el mundo. Esto no tiene fines de lucro. Aquí mire, YouTube no paga nada. Absolutamente nada, muy poquito. Esto es simplemente una ayuda. Nos sentimos bien ayudando y trabajando y estamos tratando de esclarecerle al mundo que es un problema global. Gracias, querida mía. Tienes un nuevo amigo acá en Caracas. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Un gusto y realmente un placer. Y estamos a tu disposición para lo que sea. No te olvides, mira, te va a comprometer. Tienes que venir más, tienes que traerme gente, tenemos que seguir trabajando siempre. Perfecto. Adiós. Chao, querida. Chao. Gracias. Gracias a todos por estar ahí. Gracias.